y gracias por la invitación. Gracias a la Defensora del Pueblo por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia en el sur de Europa. Desde Roma tengo la responsabilidad para la región, para el sur de Europa, y también en otras operaciones del ACNUR en todo el mundo. Mi último puesto antes de Roma fue Colombia. Hasta hace 3 días, un modelo de construcción de paz, y ahora un país que tiene la triste posibilidad de nuevas violencias y desplazamiento. Espero que no, pero desafortunadamente con el rechazo del voto es una noticia terrible también para el resto del mundo. Un saludo para todas y todos los ponentes y un saludo cordial para todas y todos. Finalmente quisiera pedir excusas por mi español, que es una mezcla de español de América Latina, ahora de italiano y de francés. Entonces, por favor, tengan paciencia conmigo. El año pasado tuvimos el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. 65 millones de refugiados y desplazados. Un aumento del 10% en un año. Y este año probablemente tendremos el mismo aumento o posiblemente más. En este momento tenemos 12 conflictos entre África y Medio Oriente, y cuando hablamos de conflictos, no hablamos de conflictos de baja intensidad. Hablamos de conflictos abiertos que no solo desplazan masivamente, sino que también destruyen el tejido social de estos países. Países como Siria, Yemen, Libia, Irak, son países profundamente heridos. Probablemente que van a ser perdidos o destruidos durante los próximos 50 años. Entonces, hablamos de un daño terrible y durable. Los desplazados de esos países no podrán regresar a su país. Y si son deportados, es el caso en algunos países de Europa con gente de Afganistán, van a vivir una vida indigna y de miseria, con riesgos personales importantes y constantes. Ahora tratamos de hablar de la crisis migratoria y de refugiados en Europa. Sé que a muchos no les gusta usar la palabra crisis, pero yo personalmente creo que fue una crisis. No debería haber sido una crisis, pero fue una crisis profunda que ha dejado heridas profundas y sin cicatrizar. ¿Por qué no debería haber sido una crisis? Porque un poco más de 1 millón de llegadas, 90% refugiados en un año para un continente de 500.000 personas que ya cuenta con 33 millones de extranjeros, parece un número manejable. Pero ¿por qué fue en realidad una crisis?
porque fue el detonador de una crisis política y de identidad y porque provocó muchas fracturas dentro de la Unión Europea. En mi opinión, hizo más daño, un daño que más profundo y de mayor duración que Brexit. Porque Brexit también es el subproducto de la crisis de 2015. Pero, ¿cuál era la realidad en términos de cifras y más allá de las cifras a finales de 2015? Alemania, el primer país de asilo en Europa, tenía a finales de 2015 750.000 refugiados. Es la fotografía a finales del año. Entonces, todos los refugiados presentes en el país a finales de 2015. El segundo país de asilo en Europa, Suecia, tenía solo la mitad de Alemania. Solo. Todo es relativo, pero solamente si hacemos una comparación a nivel mundial. Con su número relativamente alto, Alemania ocupaba el puesto 18 en el ranking mundial en términos de refugiados y desplazados, a la par con Uganda, que hoy tiene una crisis muy seria, con más de 100.000 personas refugiados en 2 meses. Entonces, si debemos hablar de una crisis del desplazamiento forzoso en Europa, deberíamos hablar de Ucrania, con 1.500.000 desplazados, o de Turquía con 3 millones de personas, de refugiados, y no de la Unión Europea. Es verdad que hablamos de la Turquía, no hablamos de Ucrania, nunca, pero hablamos un poco de Turquía, pero no porque Turquía tiene 3 millones de refugiados con un peso social y financiero muy alto, pero únicamente porque hay una posibilidad que el acuerdo, que legalmente no es un acuerdo, es una declaración común, entre la Unión Europea y Turquía se derrumbe y que lleguen más migrantes y refugiados a Europa. 2016 comenzó como 2015, pero después de 3 meses, las negociaciones con Turquía llevaron a un entendimiento que tuvo éxito en detener el flujo. 6 meses después, las llegadas desde Grecia son mínimas. Tuvimos 150.000 llegadas en 3 meses, desde enero a marzo, y solamente 15.000 durante los 6 meses siguientes. Desde abril, Italia vuelve a ser el primer país de llegadas por mar, con más de 130.000 personas hasta la fecha. Con España, el tercer país con más o menos 5.000 personas, sin incluir las llegadas por tierra. Entonces podríamos decir que todo está bien, que todo es normal, que hemos terminado con la crisis. Pero desafortunadamente no es el caso. Una crisis de identidad y política no se resuelve porque los hechos y la realidad hayan cambiado y sean más favorables. Las emociones y los sentimientos irracionales, incluyendo la xenofobia,
siguen volando muy alto. Es precisamente el momento clave para la manipulación política y el populismo. Entonces, 2 o 3 palabras sobre Italia, 2 o 3 palabras y voy a concluir. En este momento Italia se siente abandonado por la Europa, no por la Comisión, pero por la Europa y por algunos países de ahí. En este momento el país está casi cerrado. Las fronteras están tan controladas que nadie, sí, las personas como ustedes pueden salir de Italia, pero los refugiados o los migrantes no. Hay un control muy estricto. Entonces, la presión sobre Italia es enorme en este momento. Con las mismas cifras, en 2015 y en 2016, en el sistema de acogida, en este momento hay 160.000 personas, en comparación con un poco más de 100.000 hace un año. En asilo tenemos 85.000 personas en comparación con 58.000 hace un año. Entonces, un aumento de 50%, únicamente porque Italia está cerrado y el sistema de cooperación y de solidaridad en Europa no funciona bien. Para concluir, me gustaría decir 2 palabras con respecto a España. España tiene una sociedad acogedora y una actitud muy positiva en cuanto al asilo. En general, hay respeto de las normas internacionales en materia de protección de los refugiados. Como ACNUR, nos gustaría ver un compromiso más fuerte sobre las reubicaciones. No una cifra más alta, no un compromiso más alto, pero una implementación más rápida y más ágil. En este momento son solo más o menos 400 personas que han llegado, 344 de Grecia y 50 de Italia. Es poco en términos de número de implementación. También nos parece importante que España invierta más. Aquí no hablo necesariamente de plata, pero más de esfuerzos institucionales, de una coordinación más proactiva entre el gobierno central y las comunidades autónomas en cuanto a la integración. Con un número de refugiados relativamente bajos en comparación internacional, una política fuerte de integración no es un lujo, es una necesidad. Gracias. Muchas gracias.